El chiste es que el personaje sea probable. En la ciudad más grande del mundo todos tus personajes son probables. O sea, tienes 24 millones de personas. Puedes tener personajes de todos los tipos, que piensen cualquier cosa, que hagan cualquier cosa. La ubicación no sirve para el lector, o sea, tú lo puedes ver en cualquier parte, y en ese sentido me da mucho gusto que no lo veas como mexicano específicamente. Pero para mí es un personaje de mi entorno, que es el Distrito Federal. Pero no pierde algo si, por ejemplo, en la traducción no es una persona bien mexicana, ¿no pierde algo para ti? No si es una persona creíble en Arizona o en Nueva York o en Timbuktu, ¿no? El chiste es que sea una persona... Es un ser humano. Es un ser humano probable en el lugar en el que se desarrolla. Si te das cuenta, tampoco especifico dónde están los personajes. Excepto el del viejo no duerme esa noche, que intuyes que está en el Distrito Federal. El resto no importa. Pueden estar en cualquier Bueno, las parte. tripas. Y las tripas. Bueno, tripe. Ya, eso sí. No sé, se los comen en Francia, a ver qué. No sé qué vaya a hacer Thierry cuando llegue ahí. Su corazón. Ya. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué más de mi discusión? Bueno, podemos seguir eso a base de también el correo electrónico. Yo creo que sí. Sí, pero ante todo, no sé, lo que me gustaría, porque me imagino que esto lo vas a mostrar a tus alumnos, es decir que de una universidad no van a salir escritores. Les puede ayudar a ordenar ciertas cosas, y si tienen el talento pueden llegar a ser escritores, pero no van a escribir estudiando en una universidad. Eso es algo que se hace o que no se hace, y el que tenga talento va a tener que trabajar mucho, pues no es el talento hasta cierto punto. A mí el talento que yo tenía, el talento natural que yo tenía para la literatura me alcanzó hasta el traidor. Hasta ahí me dio. La primera. Sí. De ahí tuve que trabajar, pues. Trabajar mucho. Y ves mucha televisión, ves la misma obra una que otra vez. ¿Eso es para gusto personal o ayuda en No, lo que pasa es que mi memoria es muy mala. Tengo una memoria muy buena para ciertos detalles, pero tengo una memoria muy mala para otras. A veces olvido, no sé, qué fue lo que le dijo Katharine Hepburn a Humphrey Bogart en Casablanca, en tal escena. Entonces, ¿por qué le dice "He's looking at you, kid"? Entonces descubro que al principio es un brindis y que al final te está viendo tu marido. Entonces encuentro el doble sentido. Ya sé lo que quiere decir con "He's looking at you, kid". Pero lo estás analizando, estás escuchando no solamente lo que dicen, pero... Sí, pero también me divierto. Otra voz. También me divierto mucho. ¿Pero aprendes algo? Claro, se aprende de todo. Me gusta mucho el cómic, me encanta el cómic. ¿Pero las obras tuyas no tienen mucho de humor? ¿O sí? Es un humor diferente, es un humor muy negro, el humor del género negro. Los Celestina en Sueño tiene mucho humor, pero es un humor muy maldito, pues. Eso sí es difícil. Saber expresar el humor, saber primero entender el humor de otro idioma. Sí. Y después saber expresarlo en segundo idioma, en otra cultura. En la traducción se alcanzó a... Sí, claro. Ok. Sí, lo que pasa es que los énfasis son diferentes. Pasó un par de veces que mi broma estaba aquí y esa broma tú no la pusiste, pero pusiste una más adelante que se enlazaba con esa escena. Un par de veces, una vez lo discutimos en la cocina de tu casa eso. Entonces eso logra el equilibrio. O sea, en ese punto hace falta eso. En ese punto hace falta eso para romper, en ese punto se hace. Entonces puede venir una línea antes o una línea después, pero tiene que ver con el mismo hecho. Entonces, si te das cuenta de lo que hablábamos cuando estabas en la traducción, era más bien de equilibrio. No de si esta palabra está bien o está mal. De equilibrio. Si te acuerdas, hablamos del coronel. Si el coronel se porta de este modo aquí, tiene que portarse de este modo aquí. Para ser consistente dentro de sí mismo. Claro, para equilibrar. Estamos hablando de la carpa geodésica.
Ahora, las novelas que has escrito hasta ahora, ¿cuál es la más larga? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cuántas? De vez en cuando la muerte. ¿Cuántas páginas? 205, 207. ¿Y es más difícil mantener ese equilibrio en una obra larga que en una corta? No. No, el libro más difícil que he escrito es Terceras Personas y tiene 35 cuartillas. Me tardé 5 años escribiéndolo de tiempo completo y 5 años corrigiendo. Claro, es un trabajo de 10 años. Para mí es una cosita así. No, lo difícil en De vez en cuando la muerte eran 5 historias. Y llevar las 5 historias de manera que parecieran una sola. Que pareciera una sola historia y que además el lector se divirtiera y no se diera cuenta de que eran 5 historias, sino que creyera que era una sola. Son 5 historias diferentes. Y a veces botas mucho, botas el comienzo, cambias Sí, claro. A veces boto el principio, el final, el medio. Sí, claro. Eso tardé 6 años en hacerlo. Todavía no entiendo completamente entonces la idea de estructura, porque la estructura es lo que estás mencionando, comienzo, el desarrollo, el desenlace y... Es que son dos modos de verlo. Tú lo ves como una cosa lineal. Sí, bueno, eso es lo que se estudia, ¿no? Claro. Nos enseñan a estudiar la literatura en esta forma, pero Claro. al escribirlo... A ver, Barthes, Foucault, Bachelard, Saussure, cuando te hablan de estructura, te están hablando de la estructura como un edificio. O sea, no es teórico, no es solo teórico. Te dicen, un edificio es una estructura. Yo escribo novela como si fuera un edificio. O sea, en ese sentido hablo de estructura. Es un armazón, es un edificio. Es una cosa autocontenida. Un edificio está autocontenido. Ok, ahora ya, como Sí. es un mundo. Sí, es como esta casa. Esta casa es un universo autocontenido. Si tiras esa pared, se cae toda. O se ve fea. Ahora, la novela no tiene por qué ser bonita. Tiene que ser equilibrada. No tiene por qué ser arquitecturalmente buena. Tiene que ser efectiva. ¿Qué es efectiva? Que tenga las cosas donde debe tener y que no se caiga. ¿Y eso no es la belleza? Puede ser. Puede ser una novela que sea totalmente, que esté parada en un punto y tenga protuberancias por todas partes. Si adentro tiene todo lo que debe tener y si se sostiene en un puntito, funciona. Y probablemente se puede alcanzar algo de belleza, no lo sé. O sea, eso tampoco lo decide uno. Y no tiene que ver con arquitectura, es ingeniería. No es diseño, es efectividad. Es muy largo, no es como el cuento. Cortázar dice que el cuento debe ser circular, como una pelota que se infla desde dentro. Cuando queda tensa, tienes el cuento. Una esfera. Yo no había leído esto. Viene en Último Round, el tomo 2 de Último Round. Búscase, lo tenían en Bookmark, me acuerdo. La novela no. La novela lo que tiene es como esos edificios de forma rara. Tienes edificios de forma rara. Pueden ser bonitos, pueden ser feos, pueden ser lo que quieras. Pero el chiste es que sirvan para lo que fueron diseñados y que no se caigan. Eso es una novela. Creo que es la más humilde de las artes de la literatura. No sé si la más fácil. La novela. Sí, es humilde en la medida en que no busca el impacto, la seducción. En un cuento o en un poema le pegas el puñetazo al lector y con eso logras que llegue hasta el final. ¡Plum! Le pegas. En una novela no, tienes que seducirlo, tienes que convencerlo. O sea, es llevar a Caperucita al bosque y llevarte a Caperucita al bosque. Que jamás llegue a casa de la abuelita. Es eso. Y creo que eso es difícil. Y no es un trabajo que puedas hacer en un día o dos.
o en un arranque súbito. Es un trabajo de años. Entonces eso demuestra que uno no es tan bueno, uno aprende que uno no es tan bueno como cree, o que no es bueno, o que no es tan bueno como para, ¡plá! Hago una novela y no me la tengo lista, ni nada. Entonces son años de trabajo, y es dudar, y dudar, y dudar, y dudar siempre, hasta que un día dices ya. ¿Cómo sabes ya? Lo sabes. Tengo 25 años haciendo novela, lo aprendí, y lo aprendí echando a perder cosas. Claro, arruiné muchas cosas.